Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo López, soy aprendiz del SENA del curso de conceptualización de bases de datos en Access y mi proyecto realizado para esta entrega es una base de datos que trata una biblioteca que hace entrega o préstamo de libros. Para ello vamos a abrir la base de datos y aquí como pueden ver tengo las diferentes tablas. Voy a mostrarles el modelo de entidad-relación. Entonces, este es la lógica del modelo relacional de la base de datos. Tenemos el usuario que tiene los campos y de usuario, nombre, apellido, dirección, email, teléfono y tipo de usuario. Y tenemos también la tabla préstamo que tiene el ID del préstamo, la clave foránea del usuario, la fecha del préstamo, la fecha estimada de evolución y la fecha de evolución real y el estado. También tenemos la tabla libro que tiene como campos el ID del libro, el título, el autor, el nombre de la editorial, el año de la publicación, el ID de la categoría, el número de ejemplares que pues, están disponibles o que puede prestar el usuario y la foto. Tenemos también la tabla de categoría que tiene como campos la llave primaria de categoría, el nombre de la categoría y la descripción. Y como entidad o conjunto agregado está el detalle de préstamo que contiene la llave primaria de detalle, la foránea del préstamo y la foránea del libro. Entre las tablas tenemos información referente a los géneros literarios de los libros y las descripciones respectivas. En este caso, yo incluí 6 géneros literarios: el épico, el realismo mágico, la tragedia, el narrativo, la fantasía y la distopía, con sus respectivas descripciones. Ahora, un momento, por favor. Ahora vamos a ver la tabla libro que tiene como campo, bueno, tiene obras literarias como de Gabo, de Shakespeare, de Cervantes, de Isabel Allende, de Dante, entre otros. El nombre de la editorial, el año de la publicación, la llave foránea de la categoría a la que pertenece, el número de ejemplares que va a prestar, que puede haber prestado el usuario y una imagen. Tenemos también aquí en la tabla usuario los datos alusivos a las personas que hacen uso de la biblioteca con referente al nombre, el apellido, la dirección, el correo electrónico, el teléfono y qué tipo de usuario es, si es profesional, docente, investigador, estudiante universitario, egresado o egresado. Aquí también les muestro los formularios que yo construí para hacer captura de la información y guardarlas en las tablas. Aquí pues coloqué el género épico, el realismo mágico, la tragedia, el género narrativo, la fantasía y la distopía. También tenemos la tabla libro que contiene toda la información referente a las obras literarias que hay en la biblioteca. Aquí, por ejemplo, tenemos a García Márquez con 100 años de soledad, el nombre de la editorial, la Asociación de Academia de Lengua Española, el año de publicación, la categoría a la que pertenece, el número de ejemplares que están disponibles y que puede prestar el usuario, y el objeto LE que estaba como requerimiento del trabajo. Aquí ya lo inserté. Si algo, pues voy a explicar cómo es el procedimiento. Le hundo clic derecho, hundo insertar objeto y voy a Paintbrush Picture, le hundo OK, pero como ya ven, ya lo tengo insertado. Entonces aquí puedo pasar por los diferentes ítems. Aquí está, por ejemplo, Romeo y Julieta con William Shakespeare, el año de publicación y la editorial y la fotografía. Y bueno, acá tenemos al Quijote con Cervantes. Acá está La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.
Tenemos también a Dante Alighieri con la Divina Comedia. Tenemos el clásico de la Ilíada de Homero. Tenemos una obra literaria colombiana que es del periodista Germán Castro, que llama La Bruja. Estamos también la Odisea, que es la continuación de la Ilíada y de Homero. Y el libro de 1984 de George Orwell. Y creo que finalmente estaba Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, Biblioteca de la Opinión Política, 1986. Eso con referente a el formulario del libro. Acá está también, un momento, por favor. El formulario de usuario. También aquí tengo los campos de texto para hacer captura de la información y los botones respectivos para hacer nuevo registro, borrado, guardado y pasar por los diferentes registros. Ahora, como ya ven que ya el objeto le lo inserté, voy a mostrarles una macro que yo hice, que consiste en abrir una consulta que me marque el último objeto de la consulta. Aquí va a mostrar el código. Aquí está el nombre de la acción, que es abrir query, el nombre de la query, que es consultar libros prestados, la hoja de propiedades, el modo de datos, y dice objeto de tipo consulta, nombre de la consulta, ir al último registro. Este es el algoritmo o los pasos a seguir para poder ejecutar la macro. También tengo un módulo que se llama saludo. Aquí vamos a mostrar el código. Dame un momento. Aquí está el código. Es un procedimiento sub porque no retorna un valor, sino que, o sea, no es de tipo function, sino que es simplemente un mensaje. Entonces tiene una variable hora actual de tipo entero, y almacena esa variable una función que es la hora actual y una variable de tipo string llamada mensaje. Entonces aquí, de acuerdo a, se hace un menú para mostrar en qué rango de hora está usando la base de datos la persona. Pues si está de las 5 a las 11, pues buenos días. Si está de las 12 a las 18, buenas tardes. Y si está de ahí en adelante, buenas noches. Y el mensaje final, que es bienvenido a la base de datos de la biblioteca. Entonces vamos a correrla. Como ven, aquí ya corre la macro, como ustedes pueden ver. Ahora voy a mostrar las consultas que yo diseñé en la base de datos. Las consultas que yo diseñé en la base de datos en un momento. Tenemos la consulta libros, que es mostrarme los libros que son de género de distopía. Aquí está el diseño de la consulta. Pero ahí lado de la pantalla, aquí está. Bueno, la relación de estas dos tablas y que me muestre los libros que tengan el criterio de selección de que el nombre o la categoría debe ser distopía. Entonces, imprime los campos título, autor, nombre editorial, año de publicación, el nombre, la categoría y la descripción. Entonces, ejecuto y como ustedes pueden ver, aquí me muestra los registros. Acá también está el código de la consulta, que utiliza una sentencia select mostrando los campos solicitados como título, autor, nombre, editorial de la tabla categoría unida o inner join con la tabla libro, enlazando el ID de la categoría con el ID de categoría libro, donde o where la categoría sea igual a distopía. Ahora voy a mostrar la consulta libros prestados. Aquí
nos muestra un listado de los libros que están en estado de prestado, porque el libro puede estar en estado vencido, renovado, dañado. Entonces pedí como requerimiento que me muestre los registros de los libros que están en estado prestado. Voy a diseño, aquí tengo el modelo de la consulta, los campos que voy a imprimir, título, autor, fecha préstamo, fecha de evolución estimada, fecha de evolución real y el estado del préstamo que es prestado. Como ven, la ejecuto y corre perfectamente. Vamos al código SQL. Entonces tenemos la sentencia select con los campos a mostrar de la tabla préstamo en unión con la tabla libro, que a su vez está unida con el detalle préstamo. Y aquí se hace el enlace de las tres llaves de las tres tablas, donde finalmente se pone el filtro o el criterio de búsqueda donde el estado sea igual a prestado. Finalmente, tenemos una tercera consulta que consiste en mostrar los libros que es del usuario Esther que haya solicitado préstamo a la biblioteca. Entonces tenemos la Divina Comedia y la Ilíada. El número de ejemplares que tomó fue 3 y acá en la Ilíada tomó 2 en préstamo y el otro prestado. Vamos a dar al diseño de la consulta. Aquí tenemos el modelo de la consulta. Tenemos los campos que hay que imprimir y el criterio de usuario que debe ser que sea el usuario 3. Aquí no lo coloqué, pues no lo coloqué para mostrarlo. Ah, no, perdón, sí estoy mostrando el ID del usuario. Bueno, el hecho es que del usuario 3 me muestre toda esta información de los libros que esté en estado de préstamo. Ahora les voy a explicar cómo se hace exportación. Primero la macro, yo creo que era exportación e importación de una tabla. En este caso yo hice una exportación de un archivo de XML de la tabla libro. Entonces, segundo clic derecho, segundo exportar, archivo XML. Aquí como ven, aquí ya lo tengo el archivo de XML exportado y aquí en la copia de la base de datos, en el momento. Aquí tengo una copia de la base de datos y tengo aquí también de igual manera en libro, un doble clic derecho, donde importar archivo de XML, importo el archivo, en este caso es el archivo que está en el escritorio y lo selecciono y efectivamente aquí como ven ya lo he importado y aquí como ven ya está en los registros de la tabla libro. Como ven también tengo diferentes reportes que yo creé. Está el reporte de la consulta de los géneros, de los libros que pertenecen a los géneros de distopía, la consulta de los libros que están en estado de prestado. Aquí pues como ven pueden ver las fechas, los nombres de los autores, el nombre del libro y el estado. Y por último tengo al usuario el reporte del usuario Esther Aguilar que tiene los datos referentes al usuario, los libros que ha tomado como prestado, el autor y el número de ejemplares que ha tomado. Como ven, esta es una aplicación sencilla que yo realicé. El objetivo pues es un objetivo de aprendizaje para introducirnos más en los contenidos de Access. Y ese por ahora es mi trabajo. Espero les haya gustado. Gracias.